Bueno, os animo a que abráis la Biblia o vuestros dispositivos donde tenéis la Biblia en un salmo, que va a ser el Salmo 100, donde vamos a hoy a adentrarnos para hablar de la importancia de una alabanza como gratitud. ¿Lo tenemos? Salmo 100. Yo voy a leer en la versión del 60, de Reina Valera del 60. Lo digo porque me gustaría que lo leyéramos juntos. A ver si más o menos tenemos la misma versión. Si no, pues bueno, no pasa nada aunque salga un poco con diferentes palabras. ¿Lo tenéis, Salmo 100? Bueno, yo voy a leer un versículo y vosotros leéis el siguiente con voz alta, que se note. Digo el primer versículo y así, de forma antifonal, seguimos, vosotros con el segundo. El primero dice así: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Este salmo, que también es un salmo que no solamente hemos leído muchas veces, sino que incluso hemos cantado, porque es un salmo que se ha arreglado a lo largo de la historia con diferentes composiciones musicales, es muy conocido. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid al Señor con alegría. A mí me gustaría destacar de este salmo ese trasfondo que podemos notar y que tiene que ver con la gratitud. Poder tener una relación con Dios de agradecimiento. Yo creo que eso es algo importante y que deberíamos de cultivar. Nuestra vida debe de ser una vida de actitud, podríamos decir graciosa, en el sentido de no solamente simpática, porque es verdad, sí, muchas veces cuando decimos somos graciosos, estamos diciendo que hay gracia, y estamos hablando de gratitud, y estamos hablando de mostrar una vida de agradecimiento. Y es que la gratitud crea alegría y crea gracia. Y se manifiesta en medio de las personas. Y deberíamos de vivir de esa manera, de una forma natural. No es simplemente que alguien te da algo y dices gracias de una forma educada, que está bien, que hoy ni siquiera la gente muchas veces te da las gracias cuando tú ofreces algo o estás entregando algo, sino que muchas veces incluso se piensa que es una obligación. Pero no me refiero a eso, sino me refiero más bien a una actitud de agradecimiento. Una actitud de agradecimiento se tiene cuando entendemos que la vida es un regalo de Dios. Para los creyentes y para los no creyentes. Porque el sol sale para justos e injustos, para todos. Cada mañana la gente tendría que decir gracias a Dios. Y si no es creyente, dale las gracias a alguien. ¿Qué te crees? ¿Que eso está ahí por casualidad? ¿Que tú has caído de un trocito de una piedra ahí y te has encontrado con todo eso? Y qué bien, y ahora disfrutar, y me lo merezco todo, y todo es mío, y a ver quién coge más. Esa muchas veces es la actitud que hay en las personas. En realidad es un regalo. Nosotros como creyentes decimos que es un regalo de Dios. Y cuando como iglesia y como hijos de Dios nos relacionamos con Él, nuestra vida en esa relación tiene que expresar agradecimiento. Es que no puede ser de otra manera. Hay un refrán en España que se utiliza de forma secular. En España yo creo que lo habréis escuchado todos, los que no sois españoles también.
para manifestar esa actitud que debería de haber en las personas. Y es que es de buen nacidos, ¿qué? ¿No? Ser agradecidos. Es decir, es de buen nacido ser agradecido. El que no es agradecido como que no ha nacido bien. Es lo que va a dar. Y esto no es un versículo bíblico. Es un refrán que comentan las personas en cuanto a la importancia de la gratitud. Cuando uno va manifestando eso en su forma de vivir, se nota. Debe de ser así. A veces yo me acuerdo que, bueno, en algunas ocasiones me ha pasado, digo, bueno, ¿qué más da? Que a lo mejor le digo, voy con el coche y llevo pues manos libres puesto con el teléfono y le pregunto a Siri algo, Siri no sé qué, y me dice lo que sea, le digo gracias. Luego yo le digo gracias a Siri, es una máquina. Pero bueno, al final más vale eso que no decir nada a nadie. Es decir, tener una actitud de agradecimiento en lo que hacemos. Y como decía antes, esa actitud de agradecimiento se manifiesta de una manera en la cual hay alegría. A ver si está, sí, ahora. Y quisiera que pensáramos un poco en esto, porque el gozo y la alegría tienen que ver con una vida de agradecimiento. Como decía antes, ser agradecidos, por otro lado, es ser alegres, estar contentos por lo que estamos recibiendo, nos sentimos satisfechos. Cuando hacen algo que está bien por nosotros, nos sentimos bien, ¿no? Y decimos gracias, pero ya es lo que sentimos, muestra un agradecimiento por lo que está pasando alrededor de nosotros. Y en relación con Dios hay una reacción que tiene que ver con una alabanza que muestra ese agradecimiento. Se traduce a veces en cánticos. A lo mejor cantamos a Dios, sirviéndole en aquellas cosas para las cuales nos llaman. Los dos primeros versículos que hemos leído, ¿qué dicen? ¿Os acordáis? Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría y venid a su presencia con regocijo, porque eso es agradecimiento. La gratitud se muestra también con alegría. Y podemos tener a lo mejor muchos problemas y muchas dificultades, pero cuando sabemos que Dios está ahí ayudándonos, que la última palabra la tiene Él, que las cosas no terminan en la frustración de lo que son nuestros propios criterios o nuestras propias metas, sino en lo que Dios quiere, porque Dios es soberano y Dios tiene control por encima de lo que nos pueda ocurrir. Cantar alegres a Dios significa júbilo. El pueblo de Israel, cuando era convocado a reunirse, se hacía con instrumentos musicales, con júbilo, con alegría, con esa alabanza que muestra esa forma de vivir. Cuando uno recibe un premio, está contento. Me han dado un premio, no está triste, ¿no? A veces mi mujer y yo vemos ¿cómo se llama el programa este? El hormiguero. No sé si lo habéis visto vosotros alguna vez. Y sortean un dinero todos los días. Hay una tarjeta que, claro, yo no voy a hacer publicidad porque como a mí no me dan nada, es la tarjeta cual, y tienes que decir algo. Entonces te llaman por teléfono al azar, y el que coge el teléfono le dicen, ¿sabe usted qué es lo que quiero? Y la persona tiene que responder, ¿la qué? ¿Lo sabéis? No, pues no darían nada a vosotros. Os lo digo por si os llaman. Entonces vosotros tenéis que contestar, la tarjeta del hormiguero. Y entonces os dan 6.000 euros. Así, sin más. Hay que decir eso por la duda, ¿no? Si me llaman. Eso. La tarjeta del hormiguero. Esta noche os voy a llamar a todos. Pero qué bueno es que cuando a alguien llaman así y lo sabe, y dice, pues 6.000 euros y tal, la gente súper contenta. Pero hay algunos que no, que lo llaman y dice, pues le ha tocado 6.000 euros. Ah, bueno. ¿No está contento? Sí.
¿Qué me ha tocado? 6.000 euros. Ah, sí. Dice, bueno, ¿qué le pasa a esa persona? Es millonaria, que no necesita dinero. Bueno, cuando recibimos un premio, ¡wow!, hay alegría. Cuando terminas, yo qué sé, unos estudios determinados o algo en lo que te estás ocupando y te dan un diploma o te dan el carnet de piloto de aviones, ¿no, Alex? ¡Wow!, vaya alegría, ya lo tengo, ya van a dar saltos por ahí, lo celebraremos. Lo celebraremos cuando lo tengas. O cuando sacas el carnet de conducir, que quizá no es tan difícil, pero para otros como casi lo mismo. Pues hay alegría. Mirad, de Dios tenemos lo mejor. ¿Cómo no va a haber alegría? Por eso muchas veces entre los creyentes hay un dicho que un cristiano triste es un triste cristiano. Porque un cristiano tiene que ser alegre. En medio de los problemas, sacar la bandera de Jesús, que es quien nos restaura, que es quien nos bendice. Porque la obra de Dios en nuestras vidas, sea lo que nos pase, siempre va a ser restauradora. Porque Dios no ha venido al mundo a condenarlo, sino a salvarlo, a darnos lo mejor. No lo que queramos, lo mejor. Y confiar en Él supone recibir lo mejor. La segunda parte de este salmo se muestra en el versículo 3 y nos habla también de lo importante que es entrar en un reconocimiento de lo que es la creación. Mirad, voy a poner la siguiente parte. Bueno, la segunda, antes de entrar en lo que tiene que ver con la creación. Y es el hecho de ser generosos. Después vamos a hablar un poco de que tenemos que ser agradecidos porque Dios nos ha dado en su creación lo mejor. Pero cuando somos agradecidos, también somos generosos. ¿O no? Cuando nosotros recibimos, también tenemos que dar. Y eso es algo que en nosotros debe de estar ahí. A veces, todo lo que recibimos pensamos que es para nosotros nada más. ¿Recordáis el ejemplo que os ponía un día de una persona que estaba orando para recibir algo y le pedía al Señor, Señor, a ver si mañana me puedo conseguir? Hablaba en aquel tiempo, un tiempo en el que había mucha necesidad, que no había nada, a ver si mañana pudiera tener por lo menos un pan, que hace tiempo que no comemos pan, tener un pan en casa. Y el Señor le dio 2 panes. La persona le decía al Señor, Señor, gracias porque te he pedido un pan y me has dado 2, gracias por lo bueno que eres. Y el Señor le dijo, no, yo te he dado 2, pero uno es para ti y otro es para que lo compartas con el vecino, que tampoco tiene. Y a veces pensamos que no, que todo es para nosotros. Y cuando en nuestra gratitud por lo que recibimos somos generosos, nos vamos a dar cuenta de que también Dios nos está usando para bendición de otras personas. Y es importante que en ese aspecto seamos generosos, estemos dispuestos a dar. Esto es algo que ocurre en la presencia de Dios, cuando estamos también en la presencia de Dios. Entrad por sus puertas, es estar en la presencia de Dios. Entrar aquí está hablando del templo, símbolo de la presencia de Dios. Venid ante su presencia, hemos leído en el versículo 2. Y reconocer que Dios está ahí. Él nos hizo y no a nosotros mismos. Ello nos habla también de la creación. Él es nuestro creador. Él es el que, a ver, si consigo, la palomita que se quede donde yo quiero. Bueno, no está, se ve que se ha saltado uno. Bueno, que podamos reconocer a Dios como nuestro creador significa también ser agradecidos. Porque sabemos que todo lo que hay en el mundo nos lo ha dado Dios para que lo podamos disfrutar, para que podamos recibir aquello que es bueno y compartirlo y generar pues lo que tiene que ver con la familia, con la iglesia. Es decir, ofrendamos a Dios como una muestra de agradecimiento, pero para servir a los demás
en medio de todo lo que tenemos. Cuando estamos ofrendando, estamos poniendo los recursos delante de Dios. Y es importante que entendamos que todo lo que hay en este mundo viene de Dios y que reconozcamos que lo que tenemos también es de Él. Dice que somos ovejas ¿de dónde? De su prado. Es decir, no es nuestro. Hay un prado que en este caso, de una forma bucólica, de una forma así de campo, rupestre, podríamos decir, o campestre, mejor dicho, podemos entender que somos como ovejas de ese prado. Un prado es un sitio fértil, donde las ovejas se alimentan, donde hay todo lo que es necesario. Y es ahí donde Dios nos ha puesto. Dios no es el invento o la creación del hombre. Dios es el creador de todas las cosas, el que nos ha hecho a nosotros mismos. Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, dice el texto. Que seamos ovejas de su prado, ¿sabéis qué significa? Bueno, somos la grey, rebaño, que no significa ser borregos, que es otra cosa. Entendemos la idea de borrego en el sentido negativo, ¿no? De ir todos así sin entender nada. ¿Y dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Sin entender, sin razonar. No. Ovejas de su prado significa personas que obedecen a Dios, entendiendo lo que Dios me pide, tomando decisiones delante de Él, y ahí empezar a generar todo aquello que comentábamos de ofrenda, de entrega, de saber que los recursos que hay, Dios me lo ha dado, que me ha sanado este médico con la medicina tal, pero ¿de dónde viene esa medicina? ¿De dónde vienen esos conocimientos? Demos gracias a Dios por ello. Y así en cada situación, gozándonos en la presencia del Señor. Es interesante lo que dice Pablo a los filipenses: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Por otro lado, es importante que nuestra forma de relacionarnos con Dios lleve estas acciones de gratitud. Entrar por sus puertas con acción. No es simplemente, como decíamos al principio, decir gracias, es acción. Una acción que sea bondadosa, que sea buena. Digamos que lo contrario a la gratitud o a la expresión de alegría y de gozo, ¿qué sería? Lo contrario. Lo contrario a una persona amable, agradecida, que recibe con cariño, pues sería una persona amargada, con amargura, una persona agria, ¿no? Sabemos lo que es una persona agria, persona que nunca da gracias por nada, y cuando lo da con la boca pequeñita y a la fuerza, y que su vida no corresponde a una vida de gratitud. El versículo 4 de este salmo nos habla también de esto que estamos mencionando. Efectivamente, entrar por sus puertas con acción de gracias. Tenemos que acostumbrarnos a entrar, no solamente a la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios tiene que haber gratitud. Por lo tanto, dice la Biblia, entrar por sus puertas con acción de gracias. Pero en cualquier sitio que entremos, tenemos que entrar con gratitud. Un cristiano se tiene que notar cuando entra en un sitio frente a otro que no lo es. Porque tenemos que ser luz, ¿no dice la Biblia que tenemos que ser luz? Se tiene que notar que hay un cristiano. Pero si nosotros al final somos como los demás, que esperamos hacer lo mismo, es decir, que nos creemos con todos los derechos para recibir todo lo que merecemos y pensamos que lo merecemos todo, y no somos personas agradecidas porque nos necesitamos, porque estamos dispuestos a reconocer también a los demás y ver cómo nos bendicen, entonces al final nos vamos a convertir en personas que no muestran una alabanza de
agradecimiento. Dice la Biblia: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso dice Mateo 5:16. Es necesario que estemos dispuestos a vivir de esta manera. Quizás tengamos poco frente a todo lo que queramos tener. Quizás pasamos etapas complicadas, pero da gracias a Dios. Da gracias a Dios por el aire que respiras. Porque todo lo creado, Dios te lo ha dado para ti como un regalo. Nos quejamos de cómo van las cosas en el mundo, de la injusticia, de las guerras, de la contaminación. Pero eso no lo ha hecho Dios. Eso no nos lo ha entregado Dios. Eso surge de vidas sin agradecimiento, que no administran las cosas como Dios quiere que lo hagamos. Recordemos, y esto es una máxima importante para los cristianos, no servimos a Dios para ganar algo, sino que servimos a Dios agradecidos, de forma natural, porque en Él lo tenemos todo. En Él no nos va a faltar nada. En Él vamos a empezar a vivir de forma, como dice este salmo, conociendo la verdad que nos hace libres. Es lo que dice el versículo 5. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad es para todas las generaciones. Dios no te da solamente un vaso de agua, no solamente te da un trozo de pan. Lo que Él te da tiene que ver con Él mismo y es para la eternidad. Por eso cuando el Señor Jesús se acercó a aquella mujer samaritana para pedirle un poco de agua, le decía: Jesús, si tú vivieras de lo que yo te doy, no te faltará, no tendrás sed jamás. Y eso nos lleva no solamente a decir gracias, sino a una vida de gratitud. Aquella mujer salió a decir a todo el mundo lo que estaba pasando, a compartir, a servir, a agradecer. Y la Iglesia y cada uno de nosotros deberíamos de vivir de esta manera. ¿Estáis de acuerdo? ¿Por qué no tenemos unos momentos? Me gustaría que pudiéramos decirlo también en voz alta. A veces pensamos que Jesús murió por nosotros, pues porque tenía que hacerlo, sí o sí, porque era algo impuesto, porque nosotros decimos, no nos lo merecemos, pero en el fondo decimos, es que tenía que ser así, porque claro, Dios me creó, pues Dios me tiene que salvar, pero Dios me creó para estar con Él. Una vida de agradecimiento era obedecerle, disfrutar de todo, pero estar en aquello que es bueno. Adán y Eva se equivocaron. Nosotros nos hemos equivocado muchas veces también. Y Dios sigue dándonos aquello que es bueno. Porque para siempre, dice el Salmo, es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Por qué no le decimos a Dios gracias? No solamente con la palabra que expresemos, sino poniendo nuestra vida delante de Dios para que Él nos use. Quizás tú le puedes decir al Señor, Señor, gracias por perdonarme. O Señor, perdóname, porque he vivido de una forma ingrata, queriendo hacer las cosas a mi manera, pensando que así me iba a hacer el mejor castillo en este mundo. Y se me olvida que tú eres el creador, que yo tengo que ser esa oveja en tu prado. Y en ese prado hay prosperidad, hay bendición, hay tierra fértil. ¿Por qué no le dices a Dios, Dios, gracias por mi familia, como antes se nos indicaba al principio? Gracias porque hoy puedo vivir esa salvación en ti. Quizás podríamos hacer oraciones cortas. Vamos a levantar la voz, voz alta, que nos oigamos.
y simplemente algunas palabras de gratitud a Dios, pero que estén ahí en el corazón. Gracias, Señor, por la iglesia y por los hermanos que juntos te podemos servir.